Bienvenidos nuevamente, mis queridos amigos, hermanos, a otro estudio de la Palabra de Dios. Nos habíamos quedado entonces en este capítulo 3 de la primera epístola de San Juan, donde vamos a comenzar este nuevo estudio. Y si le podemos dar un nombre a este estudio, vamos a decir los hijos de Dios y los hijos del maligno. Antes de comenzar, entonces, le pedimos al Dios Todopoderoso que nos ilumine la mente y nos dé de su palabra hoy en día para poder entender lo que Él nos quiere decir en estos últimos días. Se lo pedimos entonces en el nombre sagrado de Jesús. Abran sus Biblias entonces a ese capítulo 3 de la primera epístola de San Juan y leo: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Me entiendes? Ahora que el Padre nos ha amado, aquellos de ustedes que quieren saber su palabra, que se toman su tiempo para querer entender lo que Él dice, de aquí en adelante somos llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha amado. El mundo te va a aborrecer, hermano. En el momento que tú te conviertes en un verdadero cristiano, el mundo te va a aborrecer. Versículo 2. Amados, nuevamente, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Los elegidos de Dios no se han manifestado todavía, pero se manifestarán. Te darás cuenta en verdad lo que eres tú dentro de poco. No te preocupes, espérate un rato y verás. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, ¿quién? Jesucristo, cuando Él venga a este mundo, podemos decir, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Se acuerdan de la montaña de la transfiguración cuando se llevó a Pedro y a Jaime y a Juan? Que se los llevó a esa montaña y Él se transfiguró completamente tal y como es Él hoy. Un ser de luz, de bondad, de compasión, de amor. Te pregunto yo, ¿lo conoces? ¿Eres digno de llamarte hijo de Dios o hija de Dios? Esto es en plural. 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, o sea, la esperanza de su venida, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermano, cada vez que tú abres la Biblia para querer saber lo que va a pasar mañana, o cuando tú quieres saber las profecías, cuando tú quieres escuchar la verdadera palabra de Dios, te concentras en Él, haces comunión con Él, tú mismo te purificas, porque es Él quien te purifica a ti, no tú. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora, aquí viene aquellos que cometen infracción contra la ley. Escucha. Y sabéis que Él apareció, o sea, Jesús vino para quitar nuestro pecado, y no hay pecado en Él. O sea, su primera función fue de venir a ofrecer salvación, ¿me entiendes? En su primer trabajo, su primera función, su primera comisión, a eso vine. La segunda comisión es diferente. 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hermanos, es bien simple. Si tú conoces a Cristo, no vas a pecar. Si no le conoces, cometes pecado todos los días. 7. Hijitos, dice Juan, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Esa advertencia, ¿no se acuerdan ustedes en el capítulo 13 de Marcos, el capítulo 24 de Mateo, que Cristo siempre les repite a los oyentes 3 veces: no dejéis que nadie os engañe?
Desafortunadamente la mayoría de la gente hoy en día andan completamente engañados, creyendo una mentira de que van a ser raptados fuera de este mundo, cuando la palabra de Dios no lo dice. 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Escucha atentamente bien, estos son los hijos del diablo. Entonces vemos una distinción entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Qué tienes tú que ver con los hijos del diablo? Nada. Identifícalos. Son la cizaña. La cizaña se va a quemar. Escucha atentamente. Escucha. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué vino? Para deshacer las obras del diablo, tal y como se profetizó en ese capítulo de Génesis, ¿verdad? La primera profecía, donde dice que Satanás le herirá el calcañar a Jesús, pero Jesús con ese calcañar le va a poner en la cabeza al diablo, o sea que lo va a destruir. Para eso vino, a destruir al diablo. Es una promesa que hizo en el capítulo Génesis, primer libro de Génesis, el Padre, que hizo esa promesa. ¿Me entiendes? 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Te pregunto tú a ti, ¿has nacido de nuevo? O sea, ese término nacer de nuevo quiere decir nacer de arriba. O sea, que el Padre intercede en tu vida porque tú le pediste a Él que interceda y Él te salva. No es, ¿qué te puedo decir? Así como lo entienden hoy en día. Es más profunda. La connotación es un poco más profunda. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Este es el segundo mandamiento más importante de la ley de Dios. Amar a tu prójimo como te amas a ti mismo y como amas a Dios. Versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Pregunta. Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Él era hijo de Satanás. Caín, hijo de Satanás. Capítulo 11 del segundo libro de Corintios, ¿verdad? Donde dice, no como aquel que era hijo del demonio, ¿me entiendes? Lo identificas tú, lo sabes reconocer. Están hoy entre nosotros. Cristo los identificó, nosotros también. 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Si te aborrecen, si aborrecieron a Cristo, si crucificaron a Cristo, ¿qué crees tú que van a hacer contigo? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Quién es muerte? Satanás. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Satanás es la muerte. Si tú no amas a tu hermano, entonces permaneces en Satanás. Estás en peligro de perder la vida espiritualmente y en tu alma de ser echada al lago de fuego. Con cuidado, hermanos, con cuidado. 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Te vuelves, tu alma está supeditada a la muerte espiritual que solamente el Padre lo puede hacer. Una vez que suene la trompeta, nosotros existiremos en cuerpos espirituales, en esas almas que tú no puedes destruir. Tú puedes destruir este cuerpo
Como dice la palabra, no temas a aquel que puede destruir tu cuerpo, pero teme a aquel que puede destruir tu espíritu y tu alma en el lago de fuego. ¿Quién es el único que puede hacer eso? Dios Padre, nadie más. Satanás ya está condenado a muerte. Ezequiel 28, 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Si el Señor fue crucificado por nuestros pecados, tú también puedes, hermano, por nuestros hermanos. No te preocupes, que va a venir la hora donde serás entregado a los concilios para que el Espíritu Santo hable a través de ti. Eso es dar tu vida por los hermanos. 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, escucha bien lo que dice la palabra, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Déjame leer esto otra vez. Aquellos de ustedes que tienen para dar y no dan, escucha. Pero el que tiene bienes de este mundo, o sea, las riquezas de este mundo, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, o sea, que le niega la ayuda, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Pues no mora. Si tú le niegas la ayuda a un hermano en necesidad, ¿por qué Dios te tiene que satisfacer a ti tus necesidades? ¿Ves? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. O sea, aquellos, ¿verdad?, que les gusta bla, 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 bla. Sino de hecho y en verdad. ¿Cómo sabes tú cuando una persona en verdad te está diciendo la verdad? No son por palabras, hermano, es por hechos. No veas lo que dice la gente, ve lo que hacen. Por el fruto los conocerás. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. ¿Por qué? Por los hechos. 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. O sea que si nosotros mismos nos sentimos culpables, hay veces, imagínate cómo se siente Dios cuando le niegas la ayuda a un hermano. Ponte a pensar, porque le has negado la ayuda a un hijo de Dios. ¿O acaso no te das cuenta? Amados, si nuestro corazón no nos reprende, o sea que si no tenemos remordimiento, confianza tenemos en Dios, confianza tenemos de que Él nos va a reprender. ¿Me entiendes? Todo mundo paga, tarde o temprano, todo mundo paga. Frente a ti lo verás. Cuando esos que traspasan contra ti les llega la hora de pagar, tú lo verás. 22. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos su mandamiento y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Cuál es la cualificación aquí? Que tenemos que guardar los dos mandamientos más importantes. No es nada complicado, hermanos. Amemos al Padre sobre todas las cosas, más que nos amemos a nosotros, y segundo, amemos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros. Si tú amas a tu prójimo, no habrían guerras en este mundo. ¿Me entiendes? No habría pobreza, no habría hambre. ¿Me entiendes? La ley es bien simple, pero el ser humano no la cumple. 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado.
¿Ves qué simple? Que lo amemos a Él, al Padre, a nuestro Señor Jesucristo, como Él nos ha dicho. Y se solucionan los problemas del mundo, te lo aseguro. Si cada nación tuviera líderes que sigan esta ley, se elimina todo el problema mundial. No te preocupes, que Él viene ya pronto a arreglar todo este relajo y este caos que existe en este mundo. 24, para concluir este capítulo. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado, por el Espíritu con letra mayúscula, con E mayúscula. Él nos ha dado el Espíritu para que nosotros hablemos y prediquemos su palabra tal y como está, capítulo por capítulo, versículo por versículo, palabra por palabra, porque viene del Espíritu Santo para que tú lo recibas. ¿Me entiendes tú? Hermanos, no te pierdas el capítulo que viene, porque es de suma importancia. Hay unos lobos rapaces que andan por el mundo engañándote. Abre los ojos y mira. Cuando lleguemos a ese capítulo verás de lo que te estamos hablando. Gracias por escuchar y permanece siempre en la palabra de Dios, porque es ella que te rescata de las cosas de este mundo. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Gracias por escuchar.